Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Aquella tarde de noviembre, Madrid estaba cubierta por una lluvia fina que parecía colarse por todas las rendijas del alma. Era viernes, y como cada fin de semana, mi madre organizaba una de sus reuniones sociales con sus amigas del barrio. Mujeres de voz alta, perfume caro y risas que sonaban más a cuchillos que a alegría. Yo no quería ir. Había tenido una semana difícil en el trabajo. Bueno, en lo que quedaba de él, porque me habían despedido 3 días antes. Pero como siempre mi madre insistió. Clara, no puedes encerrarte. Te hace falta ver a la gente que vale la pena. Lo decía con esa sonrisa que no ocultaba el veneno. Fui por compromiso, porque en el fondo aún quería complacerla, demostrarle que no era el desastre que ella siempre decía que era. ¡Qué ironía! Recuerdo el momento exacto. Estábamos en el salón, con la chimenea encendida y las copas de vino circulando. Una de sus amigas, Carmen, le preguntó por mí. ¿Y tu hija, Beatriz? ¿Sigue buscando trabajo? Mi madre soltó una risa breve, seca, y contestó sin mirarme siquiera. Ay, sí. Sigue intentándolo, pero ya sabes, nació sin talento. Una inútil con suerte, eso es lo que es. Hubo risas. Risas largas, incómodas. Yo me quedé helada, con el corazón golpeándome el pecho. No era la primera vez que me llamaba así, pero nunca lo había hecho delante de nadie. Quise responder, defenderme, gritar, pero algo dentro de mí se rompió. Me levanté despacio, tomé mi chaqueta del perchero y dije solo una frase. Gracias por recordarme por qué no me gusta estar aquí. Salí sin mirar atrás. La lluvia caía más fuerte. No llevé paraguas. Caminé sin rumbo, con las lágrimas mezclándose con el agua en mi cara. Sentía rabia, humillación y algo más profundo, una sensación de haber tocado fondo. Esa noche, al llegar a mi piso, lo primero que hice fue abrir el cajón del escritorio donde guardaba algo que había encontrado unos días antes, entre los papeles de mi padre. Un sobre viejo amarillento con su letra. Dentro, una hoja con una sola frase y una dirección escrita a mano. Lucía Gálvez. Calle del Puerto, 17, Valencia. No entendí nada. ¿Quién era Lucía Gálvez? ¿Por qué mi padre me había dejado eso antes de morir? Intenté buscar el nombre en internet, pero no encontré nada. Solo una pequeña empresa disuelta hacía más de 20 años, con sede en Valencia. Me quedé mirando la hoja bajo la lámpara del escritorio. Algo en mi interior me dijo que esa mujer tenía que ver conmigo. O con mi padre. Al día siguiente, cuando fui a casa de mi madre a recoger unas cosas, nadie me abrió la puerta. En el buzón había una nota doblada, escrita con su letra elegante. Cuando aprendas a comportarte como una mujer de verdad, vuelve. Hasta entonces, no te molestes en llamarme. Me temblaron las manos. Fue la primera vez que pensé que no tenía madre. Esa misma tarde, compré un billete de tren a Valencia. Llevaba una maleta pequeña, algo de dinero ahorrado y el sobre en el bolsillo. Mientras el tren se alejaba de Madrid, me quedé mirando las luces que se desvanecían por la ventana. Tenía miedo, sí, pero también una sensación extraña de libertad, como si por primera vez estuviera saliendo de una cárcel invisible que había habitado toda mi vida. No sabía qué me esperaba en Valencia, no sabía quién era Lucía, pero algo dentro de mí me decía que, cuando descubriera la verdad, nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras el tren avanzaba entre la oscuridad, no podía imaginar que el nombre de esa mujer, Lucía Gálvez, era el hilo que uniría todas las mentiras que mi familia había tejido durante años. El tren llegó a Valencia al amanecer. Había dormido apenas 1 hora, con la cabeza apoyada en la ventana fría y el sobre de mi padre apretado entre las manos. Al bajar, el aire olía a mar, a humedad y a pan recién hecho de alguna cafetería cercana. No conocía a nadie, no tenía un plan, y por primera vez en mi vida, eso no me asustó. Solo sabía una cosa. Debía encontrar a Lucía Gálvez. Conseguí una habitación pequeña en un piso compartido del barrio del Carmen, una de esas zonas viejas donde los balcones casi se tocan y las calles huelen a historia. El alquiler era caro para lo que ofrecían, pero la dueña, una mujer amable llamada doña Inés, me dio facilidades. «Tienes cara de buena chica», me dijo sonriendo. «Solo no traigas problemas». Ojalá hubiera podido prometerle eso. Los primeros días fueron duros.
Conseguí trabajo de camarera en una cafetería cercana a la Plaza de la Virgen. Horas largas, poco dinero, y un jefe que parecía disfrutar recordándome que cualquiera puede servir café. Aún así, me aferraba a la rutina. Necesitaba algo que me hiciera sentir útil. Cada noche, al volver, abría el sobre y leía una y otra vez ese nombre. Lucía Gálvez, buscando sentido a todo. Fue entonces cuando conocí a Andrés. Andrés era un chico de unos 30 años, de mirada tranquila y sonrisa fácil. Venía casi todos los días al local donde trabajaba, pedía un cortado y se sentaba siempre en la misma mesa, junto a la ventana. Un día, mientras limpiaba la barra, me dijo: «Tienes una forma curiosa de mirar el reloj, como si esperases a alguien que no va a llegar». Me reí, un poco incómoda, y respondí: «Supongo que eso describe bastante bien mi vida». Empezamos a hablar. Primero, sobre cosas triviales: el tiempo, la ciudad, el trabajo. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Andrés me escuchaba sin juzgar, no sé cómo, pero me hacía sentir vista. Una noche, cuando cerré el local, me ofreció acompañarme a casa. Caminamos por las calles estrechas del barrio, iluminadas por farolas viejas, y por primera vez en semanas sentí una paz que no conocía. Al despedirnos me dijo: «A veces huir es la única manera de encontrarse». Aquella frase me acompañó durante días. Pasaron las semanas y nuestra amistad creció. Me ayudaba con pequeñas cosas: arreglar una lámpara, revisar el portátil. Incluso me enseñó algunos lugares bonitos de Valencia que no salían en los mapas turísticos. Había algo en él, una mezcla de calidez y misterio, hasta que una tarde cometí el error de contarle por qué había venido a Valencia. Le mostré la carta de mi padre, el nombre de Lucía Gálvez y la dirección. Andrés se quedó callado. Demasiado tiempo. «Clara, no deberías seguir con eso», dijo finalmente. «A veces hay verdades que es mejor no remover». «¿Y por qué dices eso?» «¿La conoces?» «No. Bueno, he oído el nombre alguna vez. Pero no te metas ahí, confía en mí». Su tono cambió, y su mirada, antes cálida, se volvió esquiva. Intenté preguntar más, pero evitó responder. Esa noche no volvió a escribirme. Pensé que se había molestado, así que fui a buscarlo al día siguiente. Fui al piso donde decía vivir, pero una vecina me dijo que nunca había oído hablar de ningún Andrés allí. Era como si nunca hubiera existido. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y confusión. Al principio creí que estaba exagerando, que quizás se había mudado o simplemente quería desaparecer. Pero una tarde, al volver a mi habitación, noté algo extraño. Mi maleta estaba abierta, mis cuadernos movidos, y el sobre con la carta de mi padre no estaba donde lo había dejado. Busqué por toda la habitación, desesperada, hasta que lo encontré debajo de la cama, dentro de una caja que no recordaba haber abierto. Alguien había estado allí. Doña Inés juró que nadie había entrado, que solo ella tenía llave. Pero lo sentí. Alguien había estado revisando mis cosas. Esa noche no dormí. Cerré la puerta con pestillo. Me senté en el suelo y abracé el sobre contra mi pecho. Pensé en mi madre, en las palabras que me había dicho, en cómo me había hecho sentir durante años, una inútil. Y de repente, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, decidí no volver a confiar ciegamente en nadie. Si Andrés me había mentido, lo descubriría. Y si alguien estaba intentando impedir que encontrara a Lucía Gálvez, significaba que esa mujer era mucho más importante de lo que imaginaba. Los días siguientes me dediqué a investigar sola. Fui al registro civil, a bibliotecas, incluso al archivo histórico de la ciudad. No encontré mucho, salvo una mención a una mujer llamada Lucía Gálvez Ortega, nacida en 1965, desaparecida en circunstancias no aclaradas hace más de 20 años. El último rastro oficial: un piso en la calle del Puerto, la misma dirección de la carta de mi padre. Fui hasta allí. Era un edificio viejo, con la pintura descascarada y las ventanas selladas. Nadie parecía vivir ahí, pero al acercarme, noté una sombra moverse detrás de una cortina del primer piso. Golpeé la puerta. Silencio. Golpeé de nuevo. Nada. Cuando me marché, sentí una presencia detrás de mí. Una figura vestida de negro me observaba desde la esquina. No logré verle el rostro, pero supe, con un escalofrío, que me estaban vigilando. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo
¿Y qué harías en mi lugar? Esa noche, al llegar al piso, encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta, sin remitente. Dentro, una sola hoja con tinta roja. Deja de buscar o te arrepentirás. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. La hoja temblaba entre mis manos y por un segundo juro que escuché un ruido afuera, como pasos que se alejaban. Corrí hacia la ventana. Nadie. Esa fue la primera noche que dormí con la luz encendida. Y también la primera vez que entendí que mi familia no solo me había humillado, me había mentido toda la vida. A la mañana siguiente, decidí que si alguien quería asustarme, no lo conseguiría. Y fue entonces, buscando respuestas, cuando encontré a una mujer que juraba conocer a Lucía Gálvez. Lo que me dijo cambió todo lo que creía saber sobre mi propio pasado. Cuando recibí aquella nota, deja de buscar o te arrepentirás, supe que ya no había vuelta atrás. Podría haber hecho las maletas, regresar a Madrid, fingir que nada había pasado. Pero, ¿para qué? Mi vida en Madrid había terminado la noche que mi madre me llamó inútil delante de sus amigas. Y si algo tenía claro, era que no iba a dejar que el miedo decidiera por mí. Así que, al día siguiente, volví a la calle del Puerto. El edificio seguía igual, silencioso, desgastado, casi abandonado. Pero esta vez, en lugar de tocar la puerta, esperé. Me quedé observando desde un banco al otro lado de la calle durante horas. Y entonces la vi. Una mujer mayor, de cabello gris recogido y un abrigo beige, salió lentamente del portal. Caminaba con dificultad, apoyada en un bastón, pero su mirada, incluso desde lejos, tenía una fuerza indescriptible. Pregunté a una vecina que barría la acera: ¿Quién es esa señora? Lucía Gálvez, creo. Vive aquí desde hace poco. Mi corazón se aceleró. Era ella, la mujer de la carta. La seguí a distancia hasta una tienda cercana. Compró flores blancas y luego tomó un taxi. No supe a dónde iba, pero anoté la matrícula. Por fin, tenía una pista real. Pasé los días siguientes buscando más información sobre ella, en el registro, en archivos, en padrones antiguos. Todo coincidía. Lucía Gálvez Ortega, nacida en 1965, desaparecida de los registros públicos en 1999. No había rastro de ella durante más de 20 años, y de pronto, reaparecía, viviendo sola en un edificio olvidado. ¿Cómo era posible? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Mientras revisaba documentos en una vieja hemeroteca, una noticia vieja llamó mi atención. Tragedia familiar en Madrid. Empresario fallece en accidente doméstico. Su esposa y su hija sobreviven. El nombre del fallecido me heló la sangre. Alfonso Gálvez. Mi padre. En la foto borrosa del periódico, junto a él, aparecía una mujer, que no era mi madre. Era Lucía. Salí corriendo de la biblioteca, el corazón desbocado. Necesitaba verla. Fui al edificio al anochecer, pero esta vez la puerta estaba entreabierta. Subí las escaleras despacio, conteniendo la respiración. En el primer piso, escuché voces, una masculina y otra femenina. Me acerqué al marco de la puerta. «No puedes seguir aquí, Lucía», decía la voz del hombre. «Sabes que es peligroso». «No me importa, no voy a esconderme más». Quise entrar, pero justo en ese momento el hombre salió. Llevaba un abrigo oscuro y una gorra. Al verme, se detuvo un segundo. Su mirada me recorrió como un cuchillo. «¿Buscas a alguien?» «A Lucía Gálvez». «No la conozco», respondió con frialdad antes de marcharse. Entré corriendo al piso, pero ya era tarde. Lucía no estaba. El lugar estaba vacío, como si hubiera desaparecido en cuestión de minutos. Solo quedaba un sobre la mesa. Dentro del sobre había una fotografía vieja. Mi padre, más joven, abrazando a aquella misma mujer, Lucía. Detrás,
con tinta azul, una frase escrita a mano. La verdad te liberará, hija. No podía respirar. ¿Hija? ¿De quién hablaba? ¿De mí? Me senté en el suelo, con la foto en las manos, temblando. Todo lo que creía saber sobre mi familia se tambaleaba. ¿Y si mi madre, Beatriz, me había mentido toda mi vida? ¿Y si Lucía no era solo una conocida de mi padre, sino algo más? Pasé la noche en vela, mirando la foto una y otra vez, buscando respuestas en los rostros de dos personas que, de pronto, parecían desconocidos. A la mañana siguiente, encontré un sobre bajo la puerta de mi habitación, el mismo tipo de sobre que el anterior. Dentro, una hoja doblada en 3. No vuelvas a buscarla, no pertenece a tu mundo. Esta vez, había una mancha de café en una esquina y una inicial en la parte inferior. B. Mi madre. Era su letra. El miedo se mezcló con la rabia. ¿Cómo sabía que estaba en Valencia? ¿Quién le había contado todo? Solo una persona podría haberlo hecho. Andrés. Intenté localizarlo otra vez, pero era inútil. No existía en ningún registro. Ni en redes, ni en padrones, ni siquiera en la cafetería donde lo había conocido. Era como un fantasma. Y por alguna razón, estaba seguro de que él y el hombre del abrigo oscuro eran la misma persona. Decidí ir a la policía. Conté todo, las cartas, las amenazas, la desaparición de Lucía. El agente me escuchó, pero no pareció tomarme en serio. ¿Tiene pruebas de que la amenazan? Sí, tengo las notas, los sobres. Señorita, esto suena más a un malentendido familiar que a un crimen. Salí de allí frustrada. Nadie me creía. Y sin embargo, todo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa misma tarde, al volver a casa, escuché golpes en mi puerta. Abrí lentamente. Era una mujer. Alta, elegante, de unos 50 años. Me miró con una mezcla de urgencia y miedo. ¿Eres Clara? Sí. ¿Quién eres? Soy María. Fui amiga de tu padre. Y sé exactamente quién es Lucía Gálvez. María me contó algo esa noche que me dejó sin aliento, y cuando intenté confirmar si era verdad, la tragedia volvió a golpear. Una pérdida tan dolorosa que me obligó a tomar la decisión más dura de mi vida. María no era una desconocida. Su rostro me resultaba familiar, aunque no lograba ubicarlo. Cuando la invité a pasar, sus manos temblaban. Se sentó en el borde del sofá, como si tuviera miedo de quedarse demasiado tiempo. Tu padre, Alfonso, no murió en un accidente, dijo de pronto sin rodeos. ¿Cómo que no? Fue un incendio, sí, pero provocado, y no por casualidad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. María respiró hondo antes de continuar. Lucía y tu padre estaban juntos. Se amaban, Clara. Vivieron un año escondidos, intentando empezar una nueva vida. Pero alguien los encontró. ¿Quién? Ella bajó la mirada. Tu madre. No dije nada. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón, golpeando con fuerza. María siguió hablando, casi en susurros. Aquella noche hubo una pelea. Beatriz llegó a la casa con una botella de vino y una sonrisa fingida. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Pero después de unos minutos, la casa ardía. Tu padre murió entre las llamas. Lucía sobrevivió, pero desapareció. Cambió de nombre, de ciudad, y se convirtió en un fantasma. Las lágrimas me corrían por las mejillas. No puede ser. Ella no haría algo así. A veces las personas hacen cosas impensables cuando sienten que lo están perdiendo todo, dijo María con tristeza. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque yo estaba allí. El silencio se volvió insoportable. María abrió su bolso y sacó una caja pequeña de madera. Esto era de tu padre. Me pidió que te lo entregara.
si algún día volvías a buscar la verdad. Dentro había un colgante de plata, con una foto diminuta de un hombre y una mujer. Ellos, Alfonso y Lucía. Y en la parte de atrás, grabado con letras desgastadas, una frase: «Nuestra verdad vive en ella». Cerré la caja con cuidado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contarme todo esto? Porque ya no tengo miedo, Clara, y porque ellos siguen buscándola. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el colgante bajo la luz tenue de la lámpara, pensando en lo que María me había dicho. ¿Mi madre capaz de matar? No quería creerlo, pero algo en mi interior me decía que sí. A las 3 de la madrugada, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me levanté de un salto. ¿María? Silencio. Otro golpe. ¿Quién está ahí? Nada. Me acerqué despacio con el corazón a punto de explotar. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, excepto por un sobre tirado en el suelo. Lo recogí. No tenía remitente. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a máquina. Ella ya pagó su deuda. Y antes de que pudiera reaccionar, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Una voz masculina, seca, firme. María Gutiérrez fue encontrada sin vida hace 1 hora. Lo sentimos mucho. No recuerdo haber gritado, pero los vecinos subieron corriendo al escucharme. El dolor fue tan profundo que apenas podía respirar. María había muerto. Y yo estaba sola otra vez. Pasé los siguientes días en un estado de shock. No comía, no hablaba, solo repetía una y otra vez las mismas palabras. Ella sabía la verdad. Intenté contactar con la policía, pero solo me dijeron que fue un accidente doméstico. Otra vez el fuego. Otra vez las llamas borrando las pruebas. No era casualidad. Alguien estaba repitiendo la historia. Una noche, revisando las cosas de María, encontré una nota arrugada en el fondo de la caja de madera. Era una lista de nombres, 5 en total. El primero, Alfonso Gálvez. El segundo, Lucía Gálvez. El tercero, Beatriz. El cuarto, María Gutiérrez. Y el quinto, Clara Gálvez. Mi nombre. Me quedé mirando esa hoja durante minutos, sin moverme. Era una lista de víctimas, y yo era la siguiente. De repente, el miedo se convirtió en determinación. No iba a permitir que la historia se repitiera. No iba a morir sin saber toda la verdad. Decidí regresar a Madrid. Necesitaba enfrentarla, a mi madre. La noche que regresé a Madrid, el pasado me esperaba en la puerta de casa, y lo que encontré dentro fue peor que cualquier verdad que pudiera imaginar. Regresar a Madrid fue como volver a una herida que nunca cerró. Todo olía igual. Las calles húmedas tras la lluvia, el sonido lejano del metro, las farolas parpadeando en las esquinas. Pero nada tenía el mismo color. Era como si la ciudad supiera que ya no era la misma persona que se fue. Cogí un tren nocturno desde Valencia y llegué al amanecer. Con el colgante de mi padre colgado del cuello y la nota de María en el bolsillo, caminé hasta el barrio donde crecí. Cada paso dolía. Cada esquina traía un recuerdo. Y frente a aquella vieja puerta gris, el miedo me golpeó con fuerza. El número 14 seguía grabado en el marco, aunque la pintura estaba descascarada. Respiré hondo y toqué el timbre. Una voz cansada respondió desde dentro. ¿Quién es? Soy yo, mamá. La puerta se abrió lentamente. Beatriz estaba igual, y diferente al mismo tiempo. Su cabello, antes rubio, ahora tenía mechones grises. Su mirada, tan fría como la recordaba. Pero en sus ojos había algo nuevo. Culpa. Clara, susurró sin moverse. Pensé que no volverías. Tampoco pensaba hacerlo, pero me dejaron sin opción. Entré sin esperar invitación. La casa olía a lavanda y a recuerdos podridos. Todo seguía en su sitio. Las fotos en el pasillo,
los muebles antiguos, el reloj que marcaba siempre las 3:15, la hora exacta del incendio. ¿Qué sabes?, preguntó ella con voz tensa. Sé que Lucía no murió, y que papá tampoco tuvo un accidente. Su mano tembló apenas. ¿Quién te lo dijo? María Gutiérrez. Silencio. Solo el tic-tac del reloj. Ella no debía meterse en eso. ¿Por qué? ¿Porque podía descubrir que tú provocaste el fuego? ¡Basta!, gritó Beatriz golpeando la mesa. No sabes lo que dices. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella se llevó las manos a la cabeza, respirando con dificultad. Tú no entiendes, Clara. Tu padre me traicionó. Se llevó todo. El dinero, la empresa, mi dignidad. Y encima, pensaba huir con ella. Así que decidiste matarlos. No fue así. Entonces dime cómo fue. Beatriz me miró con los ojos húmedos. Fui allí para hablar, solo para hablar. Pero discutimos, y el fuego se salió de control. Quise ayudarle, lo juro, pero las llamas eran demasiado rápidas. Lucía logró escapar. Alfonso no. Su voz se quebró. Por un momento, vi a una mujer destrozada por la culpa, no a una asesina, pero algo dentro de mí me decía que seguía ocultando algo. ¿Y por qué María tenía mi nombre en esa lista? Beatriz palideció. Porque no debía saber la verdad. Nadie debía hacerlo. Hay personas que no puedes imaginar, Clara. Gente poderosa. Yo solo fui una pieza más. Me acerqué despacio. ¿Quién está detrás de todo esto? Ella negó con la cabeza. No puedo decirlo. ¿Por qué te matarán? Porque te matarán a ti. El silencio volvió a llenar la habitación, y entonces sonó un golpe en la ventana. Un pájaro, pensé. Pero cuando miré, vi una silueta. Un hombre de abrigo oscuro, observando desde la acera de enfrente. Beatriz lo vio también y empalideció. Vete, Clara, ahora. ¿Quién es ese? Por favor, no hagas preguntas, solo vete. Pero no podía irme, no después de haber llegado tan lejos. Corrí hacia la puerta, salí a la calle, pero el hombre ya no estaba. Solo una sombra que se perdía en la esquina. Volví adentro. Mi madre lloraba en silencio, sosteniendo una vieja caja metálica. Esto es lo único que puedo darte, dijo. No la abras aquí. La guardé en mi bolso sin decir palabra. Mamá, ¿por qué me llamaste inútil aquel día delante de tus amigas? Ella levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta. Porque eras mi reflejo. Y yo me odiaba. Sus palabras me dejaron helada. Nunca imaginé que esa humillación, la que me había roto por dentro, tuviera tanto dolor detrás. No hay excusas, pero lo hice porque no sabía amar de otra forma, añadió. Salí de casa con el corazón hecho pedazos. Llevaba la caja metálica bajo el brazo y un nudo en la garganta. El aire de Madrid era frío, pero sentía fuego por dentro. Esa noche, en la habitación de un hostal barato, abrí la caja. Dentro había fotos, documentos y una carta. La carta estaba dirigida a mí, pero firmada por alguien más, Lucía. Si lees esto, es porque la verdad ya está cerca. No busques venganza, busca justicia, y recuerda, no todo lo que crees sobre tu madre es cierto. El corazón me dio un vuelco. Lucía estaba viva, y me estaba buscando. Al amanecer, recibí un mensaje sin remitente. Nos veremos pronto, Clara. No confíes en nadie. Y desde ese momento, supe que lo peor aún no había comenzado. No dormí aquella noche. La carta de Lucía seguía entre mis manos, arrugada, como si pudiera desvanecerse si la soltaba. No sabía cómo había llegado esa carta a manos de mi madre, ni cuánto tiempo había estado esperándome. Salí temprano del hostal, sin rumbo fijo, caminando por las calles mojadas de Madrid.
Cada farola parecía observarme. Cada sombra me hacía mirar atrás. Desde la muerte de María, la sensación de que alguien me seguía no se iba. Y ahora, después de la aparición de aquel hombre frente a la casa de mi madre, el miedo era casi físico. Me refugié en una cafetería pequeña cerca del lavapiés. Allí trabajaba Javier, un viejo amigo de mi infancia, al que no veía desde hacía años. Cuando me reconoció, se le iluminaron los ojos. Clara, no puedo creerlo. Pensé que estabas en el extranjero. Ojalá. He estado huyendo. Le conté parte de lo que había pasado, sin entrar en detalles. Solo le dije que necesitaba encontrar a una mujer llamada Lucía Gálvez y que alguien podría estar intentando impedirlo. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con seriedad. Mi tío trabajó en el registro civil. Puedo intentar buscar ese nombre, pero si cambió su identidad, será difícil. Cualquier cosa que encuentres me sirve. Pasaron los días. Mientras esperaba noticias, me quedé en una habitación que él me ofreció en la parte de arriba del café. Era pequeña, pero acogedora. Por primera vez en semanas, dormí con la sensación de estar a salvo. Pero la paz, como siempre, duró poco. Una tarde, Javier subió las escaleras con el rostro pálido. «Clara, tienes que ver esto». Me mostró un documento impreso. Era un acta médica de hace más de 20 años. En ella, el nombre de Lucía Gálvez aparecía tachado, sustituido por otro: Elena Montoro. «Cambiaron su identidad», murmuró él. «Y mira la dirección: Sevilla. ¿Estás seguro de que es ella? Coinciden las fechas y el apellido original. Debe serlo». Sentí una mezcla de alivio y miedo. Por fin tenía una pista real. Pero Sevilla estaba lejos, y quienquiera que me vigilaba no iba a dejarme llegar tan fácil. Esa noche, bajé a cerrar la cafetería con Javier. Mientras apagábamos las luces, un ruido seco sonó desde la puerta. Un ladrillo había atravesado el cristal, cayendo a pocos metros de nosotros. Envuelto en papel, con un mensaje escrito en tinta negra: «Detente, no busques más». Javier corrió hacia la puerta, pero la calle estaba vacía. Dios. Clara, esto va en serio. Ya lo sé. Decidimos salir esa misma noche hacia Sevilla. Javier insistió en acompañarme, aunque yo le pedí que no se involucrara más. «No pienso dejarte sola», dijo. «Ya has perdido demasiado». El viaje fue largo y silencioso. La carretera estaba casi vacía, iluminada solo por los faros. A mitad de camino, la lluvia empezó a caer con fuerza. Fue entonces cuando lo vi por el espejo retrovisor. Un coche negro, sin luces, siguiéndonos a distancia. «Javier, no estás loco si ves lo mismo que yo, ¿verdad?» Él asintió, tenso. Aceleró. El coche detrás hizo lo mismo. El corazón me golpeaba el pecho. Durante varios minutos, el sonido del motor y la lluvia eran lo único que se oía. Javier giró bruscamente hacia un camino secundario, intentando despistarles. Pero el otro coche nos alcanzó. Un destello, un golpe, y después, oscuridad. Cuando desperté, todo estaba en silencio. El parabrisas destrozado, el olor a gasolina, y Javier. Javier estaba a mi lado, con la cabeza apoyada en el volante. «Javi», no respondió. Su mano estaba fría. El dolor me atravesó el pecho. Intenté sacarle, llamarle, moverle. Pero era inútil. El coche empezaba a arder. Me arrastré fuera con todas mis fuerzas. La lluvia apagaba las llamas, pero el fuego ya había reclamado su precio. Horas después, desperté en el hospital de Córdoba. Un agente me hizo preguntas. Dijo que el accidente fue causado por pérdida de control, pero yo sabía la verdad. A Javier lo habían matado. Por ayudarme. Lloré como nunca antes. No solo por él, sino por todo lo que había perdido desde que busco la verdad. Y en medio de las lágrimas, juré algo. No voy a detenerme, ni aunque me cueste la vida.
Días después, al revisar mis pertenencias, encontré algo en el bolsillo interior de mi abrigo. Un pendrive. Javier lo había guardado sin decirme nada. Lo conecté al ordenador del hospital. Dentro había un solo archivo de audio. Una voz femenina, entrecortada. Si estás oyendo esto, es porque llegaste demasiado lejos. Mi nombre ya no importa, pero debes saber que la verdad sobre tu familia está ligada a algo mucho más grande. Todo comenzó con la empresa de tu padre, y alguien aún controla todo desde la sombra. El archivo terminaba abruptamente. La última palabra antes del silencio fue Montoro. Decidí salir del hospital y seguir el rastro de Lucía hasta Sevilla. Pero antes de irme, una enfermera me entregó un sobre sin remitente. Dentro, solo una nota. Nos vemos pronto, hija. No recuerdo cómo llegué a Sevilla. Solo sé que el tren se detuvo y yo seguía llorando. Llorando por Javier, por María, por mi padre, por todo lo que me habían arrebatado. Tenía la nota en el bolsillo. Nos vemos pronto, hija. Esa palabra hija me perseguía. ¿Lucía era realmente mi madre biológica? ¿O alguien me estaba jugando con la mente? El aire en Sevilla era cálido, húmedo, cargado de historia. Las calles estrechas, las voces de la gente, el olor a azahar. Todo parecía tan vivo, y yo, tan muerta por dentro. Encontré refugio en una pensión vieja cerca del río Guadalquivir. Pasaba las noches mirando por la ventana, intentando juntar las piezas, y cuanto más recordaba, más sentía que mi vida entera había sido una mentira. A la mañana siguiente, busqué el nombre Elena Montoro en los registros de la ciudad. No apareció nada, pero una funcionaria mayor, al ver el documento que llevaba conmigo, frunció el ceño. Este sello es antiguo, de una clínica privada. Ya no existe, pero su dueño sí. ¿Quién era? Un tal doctor Montoro. José Montoro. Ese nombre resonó en mi cabeza. Era el mismo que había escuchado en el archivo de audio. El doctor Montoro tenía una clínica pequeña en las afueras, donde ahora atendía consultas de psiquiatría. Cuando llegué, el edificio estaba cubierto de enredaderas. Toqué el timbre. Una voz serena respondió. «Pase, por favor». Entré. El despacho olía a madera antigua y desinfectante. El doctor Montoro era un hombre mayor, con barba blanca y mirada tranquila. «Clara Gálvez, ¿verdad?» «Sí, ¿me conoce?» Digamos que llevo mucho tiempo esperándola. Me senté frente a él, intentando controlar el temblor en mis manos. Necesito respuestas. Y las tendrá, pero le advierto que algunas dolerán más de lo que imagina. Estoy acostumbrada al dolor. Él suspiró y abrió una carpeta. Dentro había fotos antiguas, documentos, análisis. En una de las fotos reconocí a mi padre, junto al propio doctor Montoro. Su padre y yo éramos socios, explicó. Juntos fundamos la empresa Gálvez Biotecnología, pero alguien quiso quedarse con todo. ¿Mi madre? No, su madre fue usada, como lo fue su padre. El incendio fue solo la forma más fácil de borrar los nombres de quienes sabían demasiado. Lo miré sin entender. ¿Y quién está detrás de todo eso? Montoro se inclinó hacia mí, en voz baja. Lucía. Sentí que me faltaba el aire. Eso no puede ser. Lucía amaba a mi padre. Lo amó, sí, pero también lo traicionó. Fue ella quien filtró los documentos, quien puso el fuego en marcha para simular su muerte. Y cuando todo salió mal, desapareció. No. María me dijo que Lucía sobrevivió porque alguien la atacó. No porque lo planeó. Créame, Clara. Hay cosas que es mejor no revivir. Pero ya era tarde. Mi mente ardía con cada palabra. Todo en lo que había creído se derrumbaba. Lucía, la mujer a la que estaba buscando, la voz que me había dejado aquella carta. ¿Era realmente la culpable? Esa noche volví a la pensión con la cabeza en ruinas. Abrí el colgante de plata de mi padre, buscando consuelo. Dentro seguía la foto. Alfonso y Lucía sonriendo. 2 personas que ya no existían. Y por primera vez en semanas pensé en rendirme. ¿Qué sentido tenía seguir? Todos los que me habían ayudado estaban muertos, y cada verdad que encontraba dolía más que la anterior. Me tumbé en la cama con la carta de Lucía en la mano. No busques venganza, busca justicia. Pero ¿cómo se busca justicia cuando todos mienten? A medianoche alguien llamó a mi puerta. 3 golpes suaves. Me levanté despacio. ¿Quién es? Silencio. Abrí. Nadie. Solo un sobre en el suelo. Dentro, una foto reciente. Lucía, viva. Caminando por las calles de Sevilla. Y detrás,
escrita a mano. A veces la justicia y la venganza son la misma cosa. Pasé horas mirando esa foto. Sus ojos idénticos a los míos. Su expresión mezcla de culpa y desafío. Si lo que Montoro decía era cierto, ¿por qué ella me dejaba pistas? Quizás quería que la encontrara, o quizás me estaba manipulando, como hizo con todos. Al amanecer, decidí que no podía seguir huyendo. Tenía que encontrarla. Fuera quien fuera realmente Lucía, necesitaba escucharla cara a cara. Antes de salir, bajé a la recepción de la pensión para pagar la habitación. La recepcionista me detuvo. «Señorita Gálvez, dejó esto anoche un mensajero». Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón. La abrí allí mismo. Dentro, un mechón de cabello y una nota. A veces, para renacer, hay que perderlo todo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La caja olía a humo, el mismo olor que aquella noche en que perdí a mi padre. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad, no por lo que me podían hacer, sino por lo que yo misma era capaz de hacer si descubría que Montoro tenía razón. Miré mi reflejo en el espejo del vestíbulo, y me di cuenta de algo. La persona que veía ya no era Clara Gálvez. Era la sombra de todas las mentiras que la habían formado. Esa tarde, alguien deslizó un papel bajo la puerta de mi habitación. En él una sola dirección y 3 palabras escritas con tinta roja. Ven sola, Lucía. La dirección me llevó a las afueras de Sevilla. Una carretera sin nombre, bordeada de olivos y polvo. El sol caía con fuerza, y cada paso me pesaba como si el suelo quisiera tragarse mis dudas. Al final del camino, una casa blanca, vieja, de esas que parecen guardar secretos en las paredes. La puerta estaba entreabierta. Entré, y allí estaba ella, Lucía, mi madre, o la mujer que creía que lo era. Estaba sentada junto a una ventana, con el cabello recogido y un vestido claro. Cuando levantó la vista, supe que no había error. Sus ojos eran los míos, su forma de mirar, de respirar. Todo en ella me resultaba familiar. «Hola, Clara. ¿Eres tú?» «Sí». «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué? ¿Me dejaste?» Lucía no respondió de inmediato, solo se levantó despacio, como si cada movimiento le doliera. «Porque tenía que salvarte». Esa frase me golpeó más que cualquier mentira. ¿Salvarme de qué? De ellos. ¿De quiénes hablas? De tu padre. De Montoro. De todos los que convirtieron nuestra vida en un experimento. La miré confundida. Montoro dijo que tú provocaste el incendio. ¿Eso te dijo? Sonrió con tristeza. Claro que sí. Él y tu padre eran iguales. Querían controlarlo todo, incluso a ti. No, mi padre no era así. Tu padre era brillante pero débil. Cuando la empresa empezó a investigar con embriones humanos, él quiso detenerlo, y por eso lo silenciaron. Lo mataron. ¿Silenciarlo? Murió en un incendio. Lucía me sostuvo la mirada. Un incendio provocado, sí, pero no por mí, por Montoro. El silencio se volvió insoportable. Podía oír el latido de mi corazón golpeando en mis sienes. ¿Y por qué me dejaste entonces? Si sabías todo, ¿por qué desapareciste? Lucía se acercó y me tomó la mano. Su piel temblaba. Porque tú eras el proyecto, Clara. Retrocedí. ¿Qué estás diciendo? Eras el único embrión viable. El resultado de todo aquello que ellos querían crear. Una vida manipulada. Una niña diseñada para sobrevivir a cualquier cosa. Pero no podían tenerte como hija. Tenías que ser su experimento. Mis piernas casi cedieron. No, eso no puede ser verdad. Lo es. Yo fui la primera en oponerme. Por eso me sacaron de tu vida. Fingieron mi muerte. Me obligaron a esconderme. Y cuando supe que iban a por ti, provoqué el incendio. Las lágrimas me ardían. Entonces sí lo hiciste. Sí. Pero no para destruirte, Clara. Para salvarte. Lucía se arrodilló frente a mí, como si el peso de los años la aplastara. Tu padre ya estaba muerto cuando comenzó el fuego. Montoro lo entregó, y cuando supe que vendrían a buscarte, te dejé en casa de los Gálvez. Ellos te cuidaron, te dieron otro nombre. Otra vida. ¿Y Javier? ¿María? Ellos no sabían quién eras realmente. Pero cuando empezaron a sospechar, Montoro los eliminó también. No podía respirar. Sentía que todo lo que era, cada recuerdo, cada cicatriz, tenía ahora otro significado. ¿Entonces todo fue una mentira? Lucía negó con la cabeza. No, tú eres la única verdad que me queda. La abracé. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El olor de su piel, su voz temblorosa.
Todo en ella me recordaba a lo que siempre había buscado: hogar. Pero incluso en ese abrazo había algo que no encajaba. Lucía temblaba demasiado, y cuando la solté vi la mancha roja en su costado. ¿Qué es eso? Montoro, ya sabe que estás aquí. Lucía cayó de rodillas. Sangre, tanta que el suelo se volvió oscuro. No, Lucía. Aguanta. Escúchame. Su voz era apenas un suspiro. En mi bolso hay un pendrive. Tiene todo. Los nombres, los experimentos, las pruebas. Tienes que terminar lo que yo empecé. Voy a llamar a una ambulancia. No, Clara. No hay tiempo. Sus dedos buscaron los míos, con una fuerza que ya no le quedaba. No busques venganza. Busca la verdad. Porque cuando la verdad salga, todos caerán. Y entonces, su mano se soltó. Lucía murió en mis brazos. No lloré. No grité. Solo sentí algo dentro de mí romperse por completo. Tomé el pendrive, salí de esa casa y caminé sin mirar atrás. El sol se estaba poniendo, y entendí que, desde ese momento, ya no quedaba espacio para el perdón. Si Montoro había jugado con mi vida, con mi familia, con todo, entonces él sería el último en pagar. Aquella noche, en un pequeño cibercafé de Sevilla, conecté el pendrive. En la pantalla aparecieron nombres, fechas y uno que no esperaba ver. Proyecto Célula Alfa, Clara Montoro. Nunca había visto mi vida tan clara y tan terrible al mismo tiempo. El pendrive de Lucía tembló en mis manos como si dentro llevara un latido. Entré en el cibercafé con el corazón apretado, pagué por 1 hora y conecté el dispositivo. Lo que apareció en la pantalla fue peor de lo que las peores pesadillas podrían haber imaginado. Documentos científicos, expedientes con nombres, fechas y una sola cabecera repetida como un eco siniestro. Proyecto Célula Alfa. Gálvez Biotecnología, Laboratorio Montoro. Era frío, técnico, impersonal. Y sin embargo, al leerlo, cada línea clavaba una aguja en mi pecho. El primer informe describía la idea: manipular embriones para crear lineajes con resistencia a enfermedades, capacidad de adaptación a entornos extremos, versiones mejoradas del ser humano. Ese eufemismo monstruoso que los científicos se atreven a usar cuando quieren justificar lo injustificable. En una de las hojas, mi nombre aparecía como sujeto 0092, con la anotación viabilidad alta, fenotipo alfa. Sentí náuseas. Miré alrededor como buscando a alguien que me salvara de lo que estaba leyendo. Pero el local era un cubículo de pantallas grises y cafés fríos. Nadie me veía, nadie podía imaginar. Yo misma era un expediente médico. Había cartas entre Montoro y otros ejecutivos, conclusiones, presupuestos y, lo más devastador, correos que hablaban sin ambajes de necesidad de eliminar variables cuando los experimentos se desviaban del plan. Palabras redactadas como si se tratara de piezas de una maquinaria y no de vidas humanas. En uno de los correos, fechado apenas 3 meses antes del incendio que mató a mi padre, Montoro se quejaba de filtraciones y proponía revisar el archivo familiar. La última línea era una instrucción: eliminar contingencias, si procede, por la vía rápida. Mi vista se nubló. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas hecho de acero. La voluntad de controlar, la investigación prohibida, la voz de Montoro que siempre me pareció paternal pero que ahora sonaba a amenaza. Y Lucía, ella había tratado de detenerlos, y pagó por ello. Pasé horas más devorando documentos, autorizaciones fraudulentas, contratos con nombres borrados y un listado de sujetos experimentales. Leer mi propio número, mi propia ficha con los resultados de pruebas de laboratorio, muestras de sangre, análisis genéticos, pruebas de resistencia, fue algo que me arrancó la identidad de raíz. Cada línea era la confirmación de que había sido diseñada, no nacida por azar. Cuando apagué la pantalla, la calle me pegó de golpe con su luz. Llevaba años buscando una madre y encontré un laboratorio. Había ido a encontrar a una mujer y hallé una institución que la había destruido. ¿Qué cabía sentir después de eso? ¿Amor? ¿Horror? ¿O una mezcla que no tenía nombre? Regresé a la pensión con el pendrive pegado al cuerpo como una reliquia maldita. Sabía que no podía enfrentar a Montoro a ciegas. El hombre tenía contactos, poder y un ejército de abogados. Pero también tenía pruebas, y con ellas, una ventaja mayor que cualquier violencia: la verdad. La verdad podía corroer las mentiras institucionales si se usaba bien.
Lo primero que hice fue preparar copias. Mandé el contenido a 3 direcciones que creía seguras. Una fiscalía en Sevilla, que no conocía por nombre, solo por intuición, un periodista independiente que había seguido casos de corrupción científica y una amiga de la Universidad de Javier que trabajaba en una ONG de derechos humanos, la única persona fuera de mi círculo que quizás no estaría en la lista de Montoro. Hice todo con manos temblorosas, sintiendo la paradoja absurda de que, dejando esos archivos al mundo, me exponía tanto como protegía mi verdad. Luego, hubo que preparar el terreno. La venganza no era mi meta, aunque no negaré que la rabia golpeaba cada poro. Lo que quería era justicia, una palabra que parecía frágil al lado de las pruebas. Justicia significaba exponer, llevar nombres a la luz, obligar a que los tribunales, la prensa y la gente vieran lo que habían hecho. Justicia podía salvar a otros de ser convertidos en proyectos. Antes de ejecutar cualquier cosa necesitaba aliados. Personas con credibilidad que pudieran apoyar las pruebas sin que Montoro las desacreditara con su influencia. Hablé con una abogada de la ONG, una mujer llamada Isabel, llena de calma y coraje. Le conté lo que había en el pendrive. No gritó, no se asustó. Leyó y me miró como si viera a alguien por primera vez. «Esto es más grande de lo que imaginas, Clara», dijo con voz suave. «Pero no estás sola. Vamos a necesitar algo más. Testimonios, más pruebas y sobre todo que tú estés protegida. Lucía te dejó esto porque confiaba en que harías lo correcto». Sus palabras fueron un alivio y un recordatorio de lo vulnerable que me sentía. Con Isabel y su equipo legal comenzamos a trazar una estrategia. Primero, asegurar mi integridad. Segundo, validar la autenticidad de los documentos con peritos. Tercero, activar canales que no pudieran ser comprados por Montoro. Mientras tanto, mi venganza privada ardía en silencio. No era de martillos y gritos, era de paciencia y cálculo, conseguir que las piezas del tablero cayeran por su propio peso. Montoro se creía infalible, su arrogancia sería su defecto. Pero había otra cosa que debía enfrentar. En esos archivos también había pruebas de que ciertos miembros relevantes de la sociedad, nombres a medias tachados, pero reconocibles para quien supiera buscar, habían colaborado o mirado a otro lado. La caída no sería solo suya, sería un terremoto que sacudiría a varios poderosos. ¿Estaba preparada para eso? ¿Podía soportar ver cómo se desmoronaban figuras que en su tiempo había admirado o temido? ¿Qué haría si la justicia que buscaba se convirtiera en un vendaval que arrasara más vidas inocentes? No tuve tiempo para responder a todo eso. La primera acción fue técnica, certificar el pendrive. Llevé copias a un perito informático. Él confirmó que los documentos eran auténticos y que las firmas tenían coincidencias con archivos históricos de la clínica Montoro. Con la pericia en mano, Isabel ordenó medidas cautelares. Solicitaron al juzgado la preservación de documentos y muestras en los archivos de la empresa Galvez Biotecnología, aun cuando su nombre estaba cambiado y la empresa, supuestamente, no existía, en los términos oficiales. Montoro no tardó en reaccionar. Recibimos amenazas veladas, llamadas que no dejaban pistas, un coche observando la puerta de la ONG, correos intimidatorios. Pero también vimos algo más. La prensa empezó a moverse. Un reportero que recibió la copia del pendrive publicó una pieza discreta, una nota de investigación que no acusaba, pero sí encendía focos. Irregularidades en el pasado de una empresa. Biotecnológica. Archivo abierto. El eco fue suficiente para que la fiscalía que había recibido la otra copia llamara a la acción. Fue entonces cuando entendí que la estrategia funcionaba. La verdad, apoyada por pruebas técnicas y voces creíbles, empezaba a rodear a Montoro. Ya no era solo mi palabra contra la suya, ya no era la hija huérfana que nadie escuchaba. Era una red. Pero pagar ese precio tuvo un costo inmediato y personal. Mi imagen fue atacada sutilmente. Se filtraron fotos mías con Javier. Titulares que insinuaban inestabilidad emocional, páginas amarillas, que intentaron desacreditar mi historia antes de que se conocieran los hechos. Fue su primer movimiento, desacreditar a la testigo. Aprendí entonces que no bastaba con pruebas. Debía estar lista para pelear contra la narrativa que él impondría. En una noche de vigilia, mientras revisaba los últimos correos y veía cómo la fiscalía movía las primeras fichas, encontré una nota manuscrita en la vieja caja metálica que mi madre me había dado tiempo atrás. Decía solo una frase en la letra temblorosa de Lucía.
Cuando la verdad salga, recuerda perdonar o te devorará. La leí una y otra vez. No entendía cómo perdonar a alguien que me había robado la vida, al hombre que había tratado a mi existencia como un experimento, pero comprendí algo más. Si quería que la justicia fuera verdadera, debía mantenerme humana. Venganza corría el riesgo de transformarme en aquello que aborrecía. La batalla no era solo legal, era moral. Amanecía cuando apagué las luces y me recosté en la cama. No dormí mucho. La sensación era la de estar en la antesala de algo enorme. Habíamos movido piezas que no se mueven sin causar terremotos. Montoro ya había sentido el temblor. Y yo, por primera vez, me sentía dueña de mi historia. Salí a la calle con la determinación como escudo. Ya no era la chica que salió de casa con una chaqueta tomando un tren hacia lo desconocido. Era quien había mirado su expediente en una pantalla y decidió devolverle nombre a las cosas. La última línea del informe del pendrive resonaba en mi cabeza. Célula alfa. Reemplazar si la variable no cumple. Si ellos habían escrito esas palabras con frialdad, yo las iba a leer en voz alta ante un tribunal y ante el mundo. Porque la única medicina para la mentira era la verdad. Y yo la tenía. Montoro respondió con todo lo que tenía. Abogados, poder y silencio comprado. Cuando por fin nos vimos cara a cara en la sala de audiencias, él me miró con una calma que pretendía asustarme. Lo que sucedió allí cambió todo. La sala, el juicio y la elección que debía tomar entre justicia y redención. La mañana del juicio llegué al tribunal con el corazón latiendo a 1000. El edificio parecía más grande de lo que recordaba de las películas, con columnas blancas y un aire solemne que me hacía sentir pequeña, vulnerable y a la vez implacable. Montoro estaba allí, alto, impecable, con el traje gris que parecía formar parte de su armadura. Me miró como si yo fuera un objeto que podía destruir con un gesto. Pero yo ya no era la niña que había huido de las sombras de su casa. Yo era Clara Montoro, la que había sobrevivido a traiciones, incendios, pérdidas y mentiras, y ahora, portadora de toda la verdad. El juez abrió la sesión. Los abogados de Montoro trataron de desacreditarme desde el primer segundo, insinuando que yo estaba emocionalmente inestable, que mis documentos podían ser falsos. Pero no lo eran. Los peritos confirmaron cada firma, cada correo, cada informe científico. Los periodistas presentes grababan cada palabra y la prensa ya había publicado notas, discretas que hacían que su defensa titubeara. Montoro me miraba y sonreía con esa seguridad de quien cree que todo le pertenece. Pero ahora yo tenía algo que él no. La historia completa, la verdad y el coraje para contarla. Cuando llegó mi turno de declarar, respiré hondo. Señoría, no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para que se haga justicia. Mi vida fue usada como un experimento. Personas murieron, mi familia fue destruida y los culpables siguen libres. Pero hoy, todo eso termina. Saqué el pendrive. Lo abrí en la pantalla del tribunal. Los nombres de los sujetos experimentales, los correos, los informes científicos, todo estaba allí, proyectado para que todos lo vieran. El rostro de Montoro se transformó. Primero incredulidad, luego miedo, luego furia contenida. El juez pidió silencio absoluto. La sala se llenó de tensión. Montoro, ¿reconoce la autenticidad de estos documentos? No puedo confirmarlo, respondió con voz fría. No importaba. La verdad estaba expuesta y todos podían juzgarla. El momento más impactante llegó cuando, entre las pruebas, apareció un video que Lucía había dejado como último recurso. Ella aparecía viva, explicando todo. La manipulación de los embriones, los experimentos, la muerte de mi padre, la traición de Montoro y la necesidad de que la justicia se cumpliera. Su voz, cálida y firme, resonó en toda la sala. Al terminar, un silencio absoluto cubrió el tribunal. Todos comprendieron. Todos sintieron la magnitud de lo que había ocurrido. Montoro bajó la cabeza, incapaz de enfrentar los ojos de su hija, que ahora lo miraba sin rastro de miedo, solo con determinación. En ese momento entendí algo. Podía elegir. Justicia, sí, pero también redención. No grité, no busqué venganza física. Solo dije, la justicia hará su trabajo. No necesito destruirlo personalmente, pero la verdad prevalecerá. Días después, Montoro fue procesado por conspiración, fraude y negligencia científica. La prensa lo cubrió ampliamente. El mundo vio su caída, pero lo más importante para mí no fue la venganza. Fue sentir que podía caminar por la calle, mirar a las personas y respirar sin miedo,
sin sombra. Revisé mis cosas, el pendrive, los documentos que Lucía me dejó. Me sentí conectada con ella como nunca antes. Había sobrevivido, no por fuerza física, sino por la capacidad de enfrentar la verdad. Una semana después, recibí una carta sin remitente. Dentro, solo unas palabras y un pequeño sobre dorado. Hay alguien más que siempre te ha buscado. Espera en Barcelona. El sobre contenía también un pasaje de un diario antiguo de mi madre, del que nunca había oído hablar. Hablaba de secretos que ella nunca pudo revelarme en vida, hermanos desconocidos, amistades de la infancia de mi padre que aún vivían y que habían protegido a la familia desde las sombras. Supe en ese instante que mi historia no había terminado, que la justicia se había cumplido, pero la vida siempre tendría más giros, más encuentros inesperados. Sonreí. Por primera vez en años, sentí esperanza pura y libertad. Esa tarde, en el puerto de Barcelona, mientras miraba el atardecer sobre el Mediterráneo, sentí un golpe en el hombro. Me giré y vi a un hombre que me miraba con familiaridad. Clara, soy tu tío, tu verdadero hermano mayor. Lucía me envió para protegerte. Y entonces, comprendí que todo lo que creía conocer de mi familia, todo lo que había perdido, era apenas el inicio de un legado mucho más grande, y que yo estaba lista para enfrentarlo. Clara terminó su viaje, perdió, lloró, sufrió, y aún así, sobrevivió. Aprendió que la verdad y la justicia pueden ser suyas sin necesidad de destruir a los demás con odio. Redención, justicia y libertad se unieron en un solo camino, y la sorpresa final abre la puerta a nuevas historias, nuevos descubrimientos, y la certeza de que la familia, con todos sus secretos, puede ser tanto dolor como salvación.